Queridos hermanos, hemos estado recorriendo el libro de Romanos, que es un libro de bendición, es un libro intenso, es un libro lleno de amor, pero también lleno de doctrina. El apóstol Pablo, revisamos nosotros la primera exposición, el capítulo 5, cómo enseñaba a los hermanos a que apreciaran, disfrutaran y también se protegieran, reconociendo el nuevo estatus que recibían al ser hechos hijos de Dios. Antes, hombres y mujeres para la condena, ahora por la misericordia, hombres y mujeres y sus familias hechos para la salvación, para el perdón y para la eternidad. También vimos nosotros en Romanos capítulo 8, cómo la gracia de Dios es amplia, cómo la gracia de Dios nos protege, cómo la gracia de Dios tiene promesas que mejoran nuestra vida, porque el Señor tiene vida eterna para nosotros, amén, pero también quiere que esta vida temporal esté libre de todas las acechanzas que tiene el mundo. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos muramos por ser irresponsables, por negligentes, por tener los dolores, las enfermedades y las tragedias del mundo, amén. Y también hemos visto que el Señor en su bondad nos ha enseñado de la gracia, de la justificación, de la misericordia, y que nuestros nombres están desde antes de la fundación del mundo escritos para la salvación. Y tenemos que dar gracias al Señor. Esta carta del apóstol Pablo es muy sentida porque desde el principio en su ministerio Dios lo llamó para predicar la palabra a todos los pueblos y naciones que no eran el pueblo de Israel. A Pedro el apóstol se le encargó la predicación a Israel, a la circuncisión, y a Pablo los gentiles, el mundo no judío. De hecho, no hay ninguna razón para que, por ejemplo, la Iglesia Católica sostenga que Pedro fue el primer papa. No hay ninguna evidencia histórica y menos bíblica de que Pedro haya estado allí en Roma, porque su ministerio, el que le encargó el Señor, era a Israel y a los israelitas que estaban en el Asia principalmente. No hay evidencia histórica y menos bíblica, al contrario. Los antecedentes bíblicos dejan bien en claro que Pedro nunca estuvo en Roma. Pero sí Pablo fue encomendado a que llegara al corazón del imperio con el Evangelio del Señor Jesucristo. Tanto es así que en Romanos capítulo 1, versículo 13, Pablo, que sabía los dolores que sufrían los creyentes en Roma, escribe esto: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahí deja claro que desde el principio de la encomienda, el mandato, Pablo tenía un gran amor por llegar allí al corazón del imperio y demostrar el amor de Cristo por todos los hombres. Y Pablo, este deseo, este anhelo, él lo cumplió. Y hay un testimonio también en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 16 al 20, donde Pablo da testimonio de lo que significaba esta iglesia para él, porque le había sido encargado especialmente por el Señor llevar el Evangelio al corazón del Imperio Romano, porque desde allí el Evangelio podría expandirse a todo el mundo. Y en estos versículos dice la Escritura, del 15 al 20, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, es decir, los no judíos, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y ahí está haciendo una referencia, cómo él sintió directamente de parte del Señor ir a los pueblos no judíos a predicar el Evangelio, y especialmente Roma, que era en ese tiempo el centro del mundo. Y cuando dice que él va a lugares donde todavía nadie ha predicado, porque él no quería construir o edificar sobre fundamento ajeno, es claramente referencia de que ni Pedro ni ningún otro apóstol había llegado hasta allí con el Evangelio. Eso da testimonio de lo que nosotros obtenemos los evangélicos. Pero antes del sermón principal, Pablo logró cumplir su anhelo de estar presencialmente en Roma predicando. Y cuando escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, desde los versículos 6 al 8, dice la Escritura: yo por mi parte ya estoy a punto de ser sacrificado, a punto de ser ofrecido, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y estas palabras del apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, que es el último escrito de Pablo, el último testimonio de su ministerio, el último párrafo de toda la vida que él dedicó al Señor, es justamente esta porción de segunda de Timoteo. Y lo impactante, lo conmovedor, es que él escribió esta carta y esta línea en una mazmorra allí bajo el Coliseo romano. Él anhelaba ir a Roma, llevar el Evangelio de salvación, pero también sabiendo que en ese lugar era donde el Señor pondría fin a sus días. Ahí en Roma, Pablo fue apresado, y por orden de Nerón, que lo consideró el enemigo más peligroso de Roma, le mandó decapitar. Pero aún así, el amor por lo que el Señor había predestinado para salvación le conmovió a ir a ese lugar donde encontraría la muerte, pero su gozo era que también allí encontraría mucho gozo espiritual a la hora de predicar, y que muchos de los romanos volvieran su corazón a Jesucristo, el Señor y Salvador. Ahora vamos a estudiar en Romanos capítulo 12, luego de esta introducción, algunas verdades espirituales de las cuales da testimonio el apóstol Pablo a los romanos, porque él entendía que el Evangelio del Señor Jesucristo es tremendamente digno de ser conocido por todos los hombres. Y esa misma urgencia debe también estar en nuestros corazones, para que seamos fieles pregoneros de este Evangelio que salva. En Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 y 2 en primer lugar, y luego ver de qué se trata la carta. Así que Pablo, que le habla a los hermanos de Roma, cristianos de Roma, hombres que antes, cuando no existía la Iglesia Católica, sino donde estaban solo los que habían creído que Jesucristo es el Señor, y estaban bajo gran apremio. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este capítulo de Romanos para nosotros presenta grandes desafíos, porque es un libro completo, pero este párrafo de manera especial, esta porción, nos habla de creyentes que aman al Señor, pero que también se esfuerzan en que todas sus conductas den testimonio de ese amor y devoción por el Señor. Algo muy importante a tomar en cuenta en la época apostólica, en este tiempo del apóstol Pablo, cuando Nerón, después Calígula, de los más bárbaros emperadores, ¿cierto?, que tuvo Roma, tuvieron en sus manos a los creyentes, nuestros hermanos, por quienes a través de su martirio ha llegado el Evangelio hasta nuestros días. En un tiempo donde convertirse al Señor Jesús, aceptar la vida evangélica, era voluntariamente aceptar una sentencia de muerte. Los primeros historiadores de la iglesia nos dicen que en aquella época los que se convertían a Cristo tenían un promedio no superior a 10 años, porque la persecución era intensa, violenta, implacable y cruel. Pero los que en ese momento de la historia y en esa ciudad precisa abrazaban con tanto amor, con tanto fervor, con tanta espiritualidad, con tanta devoción y sacrificio a Cristo, que le eran fieles hasta la muerte. Por eso es que Pablo pone ejemplo para nosotros, y él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es algo hermoso, hermanos. El Evangelio es pasión, el Evangelio es convicción, el Evangelio es sentimiento, pero por sobre todas las cosas, el Evangelio es razonable. Es un desafío al ingenio, al intelecto. En realidad, ser cristiano requiere también de gran inteligencia, porque es inteligente relacionarse con el Señor del universo. Es inteligente involucrarse con aquel que tiene toda la potencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento y el poder para arreglar nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ser cristiano es un acto inteligente, espiritual, sentimental, emocional, pero el Dios nuestro piensa, gloria a Dios. Y Él nos transmite de su pensamiento para que entendamos de manera cabal la razón de nuestra existencia. También dice la Escritura que cada uno de nosotros está hecho para la gloria de Dios. Nosotros, caminando sobre la tierra, damos testimonio de la existencia de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Y nosotros, cuando hemos abrazado a Cristo y entregado toda nuestra emoción, toda nuestra pasión, pero también hemos reconocido con todo nuestro intelecto, gloria a Dios, entonces sí es cuando estamos en condiciones de dimensionar completamente cuál es el plan que el Señor tiene para nuestras vidas. La máxima aspiración o desafío para nosotros los creyentes es ser capaces de, con un santo equilibrio entre nuestra razón, nuestra emoción y nuestros sentimientos, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al Señor debemos conocerlo y apreciarlo
de manera integral con todos los elementos de percepción que Él nos ha permitido. Y nosotros percibimos o leemos desde la razón, desde la emoción y más atrás desde los sentimientos. A Dios lo conocemos, a Dios lo amamos y a Dios lo valoramos. Ese es un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pablo dice así que, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le está diciendo a estos hermanos y también por supuesto a nosotros, entendiendo que hay una gran diferencia, un gran peso diferente en la realidad que vivían nuestros hermanos en Roma al recibir esta palabra y lo que es el cristiano hoy en la iglesia moderna. En realidad nosotros honramos a Dios, pero también debemos hacer un acto de pleitesía espiritual reconociendo el valor y el coraje de los hermanos que en esta época vivieron su fe hasta la muerte y son nuestra herencia de salvación. Nos heredaron esta salvación con el precio de su sangre, siendo en ese sentido imitadores de Cristo. Pablo decía, aprended de mí, que soy imitador de Cristo. Y estos hermanos imitaron a Cristo en fe, en devoción, en entrega, pero también en martirio. Pablo, ahora a nosotros, los creyentes de esta época, nos invita también a pesar, a tomar en cuenta, a considerar que toda la historia de nuestra salvación ha estado marcada porque alguien se sacrificó por mí. En primer lugar, el Señor Jesucristo, siendo el Santo, siendo el Hijo de Dios, siendo parte integral del Dios Trino en la eternidad, Él se hizo hombre por nuestra salvación. Se negó a sí mismo, pero Él también, dando personalmente ese ejemplo de sacrificio y martirio, también fue capaz de estimular a los que en Él creyeron que nos amaran tanto como Él nos amó, y por amor a que este Evangelio no se detuviera, sino que fluyera a través de la historia, también como Cristo fue martirizado, ellos aceptaron el martirio para que el Evangelio libremente se nos presentara hoy en la comodidad del siglo XXI. Por eso debemos entender que es necesario tomar en cuenta para valorar la gracia que nos ha sido manifestada, tomar en cuenta Cristo se martirizó, se sacrificó por nosotros, pero también ha inspirado a muchos a través de la historia para que este Evangelio con toda libertad llegue a nuestros oídos. Y hoy día incluso tenemos la posibilidad, para Dios ingrata, de querer escucharla o rechazarla. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice Pablo, hoy en día no están rugiendo los leones a una cuadra de nuestra casa, ni están la guardia pretoriana derribando nuestras puertas, porque somos cristianos. Pero sí el mundo nos está asediando permanentemente. Y como este pasaje dice especialmente que seamos capaces de reconocer nuestro culto racional, sin duda, el mundo, que es dirigido por el príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo, y aquel el Señor declara como astuto, lo vimos hoy en el texto que nos compartía la hermana Dorca en el devocional, cómo se atrevió incluso a ir a la presencia de Dios para acusar
al fiel Job. Yo no sé si podríamos nosotros en este tiempo resistir una prueba de esa naturaleza. Pero Satanás, el diablo, es astuto. Y golpeando a nuestra razón, intenta día tras día poner tropiezos a nuestra fe. Hoy en día, una de las artimañas que le está dando bastante resultado al enemigo de nuestras almas es atacar a nuestra razón. Y ha construido alrededor de la iglesia una sociedad en la cual nos llevan a nosotros a cargar con un pensamiento humanista, explotando nuestra debilidad moral para convencernos de que nosotros los seres humanos tenemos derechos y merecimientos en los cuales ni siquiera Dios puede entrometerse. Y cuando hay debilidad espiritual, cuando no hay gran conocimiento de la palabra de Dios, lamentablemente muchos hijos de la iglesia, esos pensamientos comienzan a parecer razonables. Sobre todo, si enanchan la puerta de las libertades, ¿cierto? Y cada día cierran más y más la estrecha puerta de los deberes. Comparto con ustedes lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos 12. Dice el versículo 13: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. Porque hay presión, una gran presión, sobre los niños, sobre la juventud, sobre el matrimonio. Hoy día el hermano Daniel comenzó una unidad acerca del matrimonio. Cómo se tergiversa la bondad que hay en el matrimonio, el compañerismo del matrimonio, la ternura del matrimonio, la responsabilidad y los deberes, los derechos del matrimonio. Cómo se pervierte la pureza del matrimonio en razón de derechos y merecimientos, donde cada uno entiende que el matrimonio funciona siempre y cuando mis afectos y mis apetitos sean satisfechos. Hombre o mujer siempre queriendo tener la supremacía, el dominio y el derecho básico a la felicidad, aunque cueste la infelicidad del hombre. Por eso Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Nosotros que somos seguidores del Señor Jesucristo, que hemos con todos nuestros sentidos, yo me alegro porque en mi conversión no obedeció un culto evangelístico, algunos fueron así, y gloria al Señor por eso. Pero en realidad, cuando yo me convertí, no respondí a una predicación callejera, aunque gracias al Señor escuché muchas predicaciones callejeras. También escuché predicadores de la iglesia que hacían el llamado, pero un día en mi experiencia personal me di cuenta que era simpatizante de Cristo, pero que Él no era el Señor de mi vida. Así que ante esa reflexión y con todas las dudas que había en mi corazón acerca de si era o no salvo, dije: esto tiene un principio y una forma de definirse claramente. Me arrodillé en mi casa estando solo y dije: Señor, soy pecador, no tengo certeza de que si hoy tú vienes yo soy salvo, por lo tanto me arrepiento delante de ti de todos mis pecados y te pido que sea dueño y Señor de mi vida. Amén. Y en la plenitud de mis condiciones afectivas, emocionales e intelectuales, dije: Señor, quiero que seas en mi vida Salvador. Amén.
y luego entendí por su palabra que eso no me nació naturalmente, sino que fue el Espíritu Santo el que me convenció de que necesitaba a Cristo en mí. Amén. Por lo tanto, este Evangelio, hermanos, si realmente queremos vivirlo a la manera de la Escritura, nos pondrá permanentemente en contradicción con nosotros mismos y los que están alrededor. Pero el premio de esta contradicción es salvación y vida eterna. Amén. Conviene, vale la pena vivir esta contradicción. Los hermanos de Roma estaban permanentemente en esa contradicción, pero el amor de Cristo, la manifestación de Cristo permanentemente en su vida, les hacían ir contra la corriente, porque el Espíritu Santo había grabado en sus corazones que efectivamente al final del camino hay una corona de vida y de justicia para aquellos que permanecen fieles a su llamamiento. En Efesios capítulo 3 encontramos palabras de gran estímulo a la fe. Efesios capítulo 3, versículo 18, dice, versículos 17 y 18, esta es una aspiración espiritual que debe estar en cada uno de nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la aspiración. Nuestro crecimiento, hermano, no tiene un tópico. Nuestro crecimiento es al infinito y más allá. Nunca terminaremos de conocer completamente todo lo que es Dios y lo que Él quiere ser para nosotros. Si nosotros no conocemos todavía mucho de Dios, si todavía no hemos visto ese poder que algunos hablan, no hemos visto los milagros, es porque estamos caminando demasiado distantes del punto de encuentro donde Dios manifiesta toda su gloria. Por eso el Señor dijo, separados de mí, no van a ver mi gloria. Separados de mí, no van a ver milagros. Separados de mí, no van a ver justicia. Separados de mí, no van a ver prosperidad. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si algo extraordinario no ha pasado de parte de Dios conmigo todavía, es porque no estoy buscando de la manera correcta. Antes de recibir, tenemos que darnos, entregar toda nuestra vida. Señor, esta vida tiene este matrimonio, tiene este trabajo, tiene este conflicto. Me entrego a ti, haz en ella tu voluntad. Cuando nosotros tomamos decisiones tan radicales como esa, Él se arremanga las manos y tiene autoridad y tiene libertad para intervenir y hacer los cambios que Él sabe son necesarios. Nosotros debemos entregarnos al Señor como cuando en la última nos entregamos sin miramiento al dominio del cirujano. Nadie que va enfermo, que va herido, que va lastimado, que va con los días contados, le dice al cirujano, mire, opéreme esta parte, pero déjeme bonito. Queremos que nos saque el mal, simplemente. No le damos instrucciones al cirujano, pero a veces cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida, nosotros queremos darle instrucciones acerca de a dónde le vamos a permitir que trabaje y qué lugares no le son permitidos. Por eso el hermano Pablo le decía a los romanos, sabiendo que estaban en gran aflicción, les dicen, os ruego por la misericordia, que significan por las bondades, por el poder, por las promesas, por todas las posibilidades que hay en Dios,
que se presenten a Cristo en sacrificio vivo, santo. Quieren sanar, quieren prosperar, quieren solucionar problemas. Entréguense a Cristo. Él sabe qué hacer en cada una de nuestras circunstancias. Y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar toda la fe. Efesios 3, 18 nos decía que hay una posibilidad en nuestra devoción, en nuestra entrega, en nuestro ánimo permanente de conocerle más y más, llegar a conocer, a entrar en la plenitud de Dios. Él no tiene la puerta cerrada, está abierta y día a día nos invita a entrar en esa intimidad para que le conozcamos, nos sorprendamos y descansemos. Cuando nosotros realmente tenemos la capacidad intelectual, espiritual, emocional y pasional de comprender cómo en Dios caminamos en paz. Podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se hace verdad, lo leído la semana pasada cuando dice la Escritura en Romanos 8, que a los que a Dios aman verdaderamente, todas las cosas le ayudan a bien. Porque ese es el propósito de Dios, que en todas las cosas nos vaya bien. La adoración espiritual al Señor es completa, es integral. Todo nuestro ser entregado, todos los sentidos, todas las pasiones. Porque este Evangelio, hermanos, es capaz de suplirnos en todas nuestras necesidades. Los hermanos de Roma, si se convertían, sabían que en pocos días iban a estar golpeando su puerta los pretorianos para llevarlos al campo de arqueros o al circo o a la mazmorra. Pero estaban tan convencidos de que esta vida en Cristo tenía una promesa ciertísima de salvación y eternidad, que con todo gozo ellos dejaban que se cumpliera en sus vidas el propósito de Dios. Era una adoración verdaderamente espiritual, como el apóstol Pablo les invitaba. Y esa es la adoración a la cual también nosotros debemos aspirar. El versículo 2 decía, no os conforméis a este siglo, que significa a este tiempo, a estas costumbres, a estas modas, a estos pensamientos, a estas filosofías, a estas ideologías, a estas políticas. No se conformen, no alcanzan para darnos plenitud de existencia, pero el Evangelio sí alcanza para dar plena satisfacción y resolución a toda nuestra existencia. La adoración, hermanos, espiritual, esta invitación del apóstol Pablo, os ruego por la misericordia, y se lo manifiesto, porque yo he dado anteriormente ya 3 capítulos donde hemos visto con detalle cuáles son esas misericordias. La bondad de Dios, cuidado de Dios, protección de Dios, promesas de Dios, atención de Dios, poder de Dios a nuestra disposición. Todo eso que vimos, libertad en Cristo, etcétera, etcétera. Por esa misericordia, dice, si ustedes han logrado captar la bondad de Dios al tomarnos del mundo para hacernos parte suya como hijos, entonces es menester, es lo mínimo, que concentrados en hacer su voluntad vivamos esta nueva vida. Así que cuando Él dice no os conforméis, es decir, no dejen que el mundo, con estas costumbres, con estos pensamientos, les hagan cambiar de parecer permanentemente respecto de Dios el Padre, el Señor Jesucristo nuestro Salvador y del Espíritu Santo nuestro guiador. Que ninguna corriente, que ninguna costumbre, que ningún pensamiento del mundo los quite
los atrape, los desconecte de esta su comunión con Dios, que es donde hay certeza de buena vida y certeza de eternidad. La adoración espiritual en nuestra experiencia con Dios no es un paréntesis místico. Soy espiritual en algún momento. Nuestra espiritualidad es de cada día, de cada momento. Cada minuto de nuestra existencia es un culto delante del Señor. Pero puede ser un culto pésimo, horrible, o un culto verdaderamente santo, digno, espiritual, digno de Dios. Nosotros damos un culto acá, en el templo, en nuestro compromiso formal. Pero tenemos que hacer de un culto, como enseñaba el hermano, y lo repito el hermano Daniel, respecto de la confesión bautista. ¿Qué dice del matrimonio? Que es un acto santo, sagrado, puro, de gran estima ante los ojos de Dios. La Escritura dice, el que haya esposa, haya el bien y las bondades de Jehová. Es así. Es un regalo tu compañero, tu compañera, y debes agradecerlo todos los días espiritualmente. Esa unión hombre-mujer en la cama es un acto de adoración cuando está hecho con santidad, cuando está hecho con pureza, cuando no se dejan que la inmoralidad e inmundicia del mundo dañen nuestra mente en ese acto tan precioso. Hay hombres que viven frustrados porque su esposa no hace lo que vio en una película o lamentablemente o escuchó en una canción, etcétera, etcétera. El amor sexual debe vivirse de manera pura, santa, y tenemos el libro de los Cantares que nos dice ampliamente cómo es el amor sexual con la bendición de Dios en el matrimonio. Sí, hermanos, la palabra también se mete entre nuestras sábanas, porque allí también hay un culto que honra a Dios. Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay ayuda idónea para él. Y sabe, hermano, donde hay más perversión en este tiempo es justamente en el plano sexual. Todos los imperios a través de la historia cayeron, no por las guerras, no por el desastre económico. Todos los imperios cayeron por culpa de inmoralidad. Cuando el corazón del hombre cae en inmoralidad, todo lo que está alrededor se desmorona. Todas las historias tienen una Agripina. Todas las historias tienen una Helena de Troya. Todas las historias tienen una Winifred, ¿cierto? Todas tienen una Nefertiti. Cuando entró la inmoralidad, también se desmoronó el imperio. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno de los problemas de este tiempo de muchos cristianos es que, teniendo necesidad de resolver problemas en muchos planos de su existencia, no usan el mapa de Dios para resolver esos problemas. Y se sumergen en los conceptos de aquí, en los de allá, en los trending topics de la moral, ¿cierto? Pero la palabra de Dios tiene el consejo necesario, suficiente y útil para todas las necesidades de nuestra existencia. Por eso que le explicaba, y me permití también este paréntesis, la adoración espiritual exige tener la certeza y la convicción de que en todo minuto de nuestra existencia estamos en la presencia de Dios. Amén. Por último, Pablo nos enseña que si no permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros este cambio de mentalidad, no entenderemos nunca en qué consiste ser cristiano.
no entenderemos nunca qué es vivir por el Evangelio. No entenderemos nunca que hay una voluntad de Dios a la cual nosotros tenemos que sujetarnos. El Salmo 25, versículos 8 y 9, tiene una verdad de un hombre que aprendió lo que es vivir a la manera de Dios. Salmo 25, versículo 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuándo vamos de verdad a creer que Dios tiene propósitos buenos para nuestra vida? Pasa mucho que nuestras actitudes delante del Señor casi siempre son de duda de que el Señor quiere para nosotros lo mejor. Toda la Escritura está hecha para que sepamos que lo que Dios se trama con nosotros, todo es para bien. Todo es para bien. Toda lección, toda instrucción, toda enseñanza, incluso toda restricción que Él pone, siempre es para bien. Siempre. La semana pasada les decía: quite de su mente ese pensamiento que es del mundo, de que Dios, su especialidad es amargarnos la existencia. Todo lo contrario. El propósito de Dios, por excelencia, es nuestro bien. Que en todo nos vaya bien. Por eso que Él dio mandamientos para que fuéramos buenos administradores de la gracia preciosa que Él nos ha dado. Siempre he reparado en esta porción de la Escritura. En NBI dice: no se amolden al mundo. El versículo 2 de Romanos 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay que ser un Stephen Hawking o un Einstein para darse cuenta que al mundo, a su manera, le ha ido mal. No hay que ser brillante para darse cuenta que estamos en sociedades totalmente en caos, violentas, injustas, agresivas. No hay que ser muy brillante para darse cuenta que todos los modelos que el mundo trata de aplicar son fracasos, porque están construidos por fracasados. Pero el plan de Dios es óptimo, porque Él es un triunfador, Él es un vencedor, y Él tiene para nosotros todas las herramientas que nos conviertan en vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. También nosotros, hoy, cada día, al levantarnos en la mañana, el Espíritu Santo nos autoriza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también la Escritura nos dice en Juan 1:12 que a los que creyeron en su nombre y le recibieron, le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos del que gana, nosotros también somos ganadores. Bendito sea el Señor. Estos hermanos
en la iglesia de Roma creyeron tan firmemente esta verdad que fueron capaces hasta de morir por esta verdad. Gloria a Dios que en este tiempo parece que el Señor no nos está pidiendo fidelidad hasta la muerte. No nos está pidiendo como los hermanos en Colombia, como los hermanos en México, como los hermanos en Siria, como los hermanos en Corea, donde ellos sí están en este tiempo 2018 igual que los romanos. Convertirse es aceptar la hojita que dice sentencia. Aprovechemos en este tiempo la libertad de entregar nuestras vidas a Cristo plenamente para que Él haga su voluntad. Él quiere demostrar todo lo capaz que es de ser buena, excelente, plena nuestra existencia. Yo creo eso y les invito a que tomen la palabra de Dios y crean y acepten los desafíos que Él nos propone. El último concepto que lo repito: Dios no está interesado en arruinarle la vida, sino en mejorarla, prosperarla y llevarla al punto de todo lo capaz que puede ser. Dios nos ayude. Dios bendiga a la iglesia. Y hermano, en un sermón no se puede decir todo, pero usted tiene este libro en su casa. Siga investigando todo lo que Dios se está tratando con usted. Amén. Amén.